De la Premier Match, Crystal Palace ante Chelsea, Víctor González, un partido que promete muchísimo. Promete muchísimo, seguramente habrán goles. También hace lo mismo, hace lo mismo, pero porque está habla en plural. Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Jenny. Buenos días. Buenos días, brother. Días, bro. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, don Oscar. Feliz año para todos. Bueno, bienvenidos a esta primera lección de este nuevo año. Primeramente, desearles a todos un feliz año, que la pasen bien este año, que tengan muchas bendiciones, salud y trabajo. Que Dios los acompañe siempre y que todas sus metas se les cumplan. Y vamos a iniciar la lección de hoy, tal como habíamos concluido la última lección que tuvimos, habíamos terminado con equipos de medición. Hoy vamos a iniciar entonces con el tema de resistencia eléctrica, en donde vamos a hacer un pequeño repaso de algunos términos que ya conocemos y algunos otros que tal vez no, pero que nos sirven de complemento para lo que estamos tratando de llevar en este módulo número 2. Bueno, como ustedes pudieron apreciar, en el mes de diciembre tuvimos ahí un problemita con la plataforma, no un problema, sino que hubo una actualización de la plataforma institucional. Entonces, espero que ya todos hayan podido ingresar correctamente, que ya hayan visualizado los cambios que se realizaron en la plataforma. Y si no, pues entonces que apenas tengan la oportunidad, pues ingresen a la plataforma y puedan realizar ahí las visualizaciones para ver que todo esté correcto. Creo que los cambios no son muchos a nivel de la plataforma para estudiantes. En el caso de la plataforma para docentes sí hubo algunos cambios ahí sustanciales, pero como son diferentes, por eso es importante que ustedes ingresen y puedan
visualizar los cambios que se han realizado para que todo esté en orden, sobre todo a la hora que tengan que subir proyectos o laboratorios o trabajos a la plataforma, que todo lo tengan suficientemente claro cómo se debe realizar el procedimiento. En el mes de diciembre, pues eso ocasionó que no tuviésemos lecciones. Creo que con ustedes nos afectó 2 lecciones, ¿verdad? 2 semanas. Entonces, esa reposición de lecciones se está realizando al final del módulo. Ya está asignado, entonces ya en todos los cursos se ha corrido las lecciones que quedaron pendientes. Entonces, para que no se preocupen por eso, seguimos exactamente con el mismo ritmo, no tenemos que acelerar ni nada porque los tiempos se mantienen, las lecciones se mantienen. Son 12 lecciones por módulo, en este caso para el módulo 2, y se mantienen las mismas 12 lecciones para que se complete completamente el módulo. Entonces, que no se preocupen por los tiempos y demás, seguimos exactamente al mismo ritmo. No sé si alguno tiene alguna duda en cuanto a esto o en cuanto a la parte de equipos de medición que vimos anteriormente. No, señor. Gracias, Jenny. Ok, si no hay dudas, entonces iniciamos el tema de resistencia eléctrica para el día de hoy. Bueno, podemos iniciar diciendo que, bueno, ya como todos nosotros sabemos, la resistencia eléctrica, y eso lo vimos al inicio del curso, cuando vimos todo el tema del flujo de electrones en un conductor y demás, y qué hacía que un material fuese un buen conductor o un mal conductor o un aislante, es que la corriente eléctrica viene a ser el movimiento de electrones a través de un circuito eléctrico. O a través también de un elemento de un circuito eléctrico, por ejemplo, un dispositivo o un receptor. Y hicimos el famoso circuito básico, ¿verdad? Donde teníamos la fuente, teníamos el receptor o el dispositivo, teníamos los conductores y el interruptor. Entonces, eso es la corriente eléctrica, el flujo de electrones a través de un circuito eléctrico, a través de un conductor o a través de un receptor. Que para que ocurriese la corriente eléctrica, pues ocupábamos una fuerza electromotriz para generar ese impulso inicial. También sabemos que dependiendo del tipo de material de ese conductor y de su sección transversal, ¿qué es la sección transversal? La sección transversal es el grueso, el diámetro de ese material conductor o de ese cable, ¿verdad? Que es lo que nosotros utilizamos para unir elementos en un circuito eléctrico. Prácticamente el grosor o el diámetro del cable es lo que nosotros estamos hablando en este momento. Y por este material, que es por donde van a tener que pasar los electrones, entonces el grosor o el diámetro de este material va a ser fundamental para saber cuánta cantidad de electrones va a pasar por ese material. ¿Cuál va a ser ese flujo de electrones por ese material? Entonces vamos a tener 2 condiciones necesarias que nosotros necesitamos conocer para saber cuántos electrones van a pasar, o sea, cuál va a ser la cantidad de corriente que ese material va a dejar circular por su sección transversal. Cuando hablamos de corriente, estamos hablando de intensidad, estamos hablando de amperaje. Entonces necesitamos conocer 2 datos importantes. Primero, cómo
está compuesto ese material, o sea, cuál es su composición, de qué material es, si es de cobre, si es de aluminio, si es de latón, si es de níquel, si es de cualquier material, hierro o cualquier material, y también el grueso de ese cable. Eso va a ser fundamental, como estamos viendo en la imagen en este momento, o sea, el grueso y el tipo de material es el que nos va a determinar cuántos electrones van a circular por ese material. Y que al final del módulo 3, cuando estemos en dimensionamiento de una instalación eléctrica, vamos a ver que estos datos son fundamentales para nosotros hacer el cálculo de los circuitos eléctricos, por ejemplo, para una vivienda. O sea, nosotros necesitamos saber cuál es la capacidad de los conductores para transportar energía. Y eso lo sabemos de acuerdo a algunas tablas que nos proporcionan los mismos fabricantes, en donde vienen algunos datos y dentro de esos datos está el dato de sección transversal, o sea, del grosor de ese material. Entonces, como necesitamos conocer cuál es el flujo de electrones por un material, también nosotros necesitamos conocer cuál es la resistencia que ese material va a ofrecer al paso de los conductores o al paso de la corriente eléctrica. Si es un buen material conductor o si es un mal material conductor. O sea, cuánta resistencia ofrece el material. Por ejemplo, en este caso, como vemos en la imagen en pantalla, la manita nos está indicando la resistencia al material. ¿Cuál es la oposición de ese material a que los electrones pasen por él? Eso es la resistencia eléctrica. La resistencia es la oposición que ofrece un material al paso de los electrones. Y entonces, nosotros podríamos decir también que esa resistencia que tiene ese material, lo que va a generar es que los electrones tengan que ejercer un esfuerzo para vencer esa resistencia. Van a necesitar los electrones mayor impulso, mayor fuerza electromotriz para poder vencer esa resistencia que ofrecen los materiales. Entonces, cuando los electrones llegan a algún receptor, cualquier dispositivo que nosotros conectemos, porque ya sabemos que cualquier dispositivo que nosotros conectemos a un circuito eléctrico nos va a aportar dos magnitudes básicas, que son resistencia y potencia. Cualquier cosa, puede ser una lámpara, puede ser un timbre, puede ser un abanico, cualquier cosa que nosotros conectemos a un circuito eléctrico nos va a aportar o potencia o resistencia. Y eso lo vimos en la parte de cálculo eléctrico. Entonces, dependiendo también de ese dispositivo y de la composición de ese dispositivo, así también vamos a tener una resistencia y obviamente vamos a tener una posición a ese trabajo. Y si nosotros tenemos una oposición a ese trabajo de los electrones para pasar, entonces vamos a tener una intensidad presente, o sea, una corriente eléctrica. Y esa intensidad nosotros la vamos a medir en amperios. O sea, que tanto los conductores como los receptores, los conductores son los elementos que nos permiten conectar todos los dispositivos, o sea, los conductores y los receptores nos van a ofrecer una resistencia al flujo de los electrones y todos en conjunto nos van a ofrecer también una intensidad a ese flujo de electrones. Y como vimos en el tema de cálculo eléctrico, lo que nosotros hicimos es que no considerábamos los conductores
y tampoco el interruptor como elementos que nos aportaban resistencia, aunque sí aportaban resistencia, como estamos viendo, para efectos de nuestro cálculo eléctrico que estábamos realizando, considerábamos que estos dos elementos no nos iban a aportar resistencia. Pero en una instalación eléctrica ya mayor, donde el circuito eléctrico tenga mayor amplitud, donde sean muchos conductores, por ejemplo, en empresas, en casas muy grandes, en edificios, en apartamentos, en industrias, donde la instalación eléctrica es muy grande, donde tenemos muchos elementos que conectar, ahí sí nosotros tenemos que considerar que los conductores nos aportan resistencia y que si tenemos una resistencia, pues también vamos a tener una mayor intensidad, porque tendremos entonces que dimensionar mejor los conductores que vamos a utilizar, y no solo los conductores, sino que también las protecciones, que eso es fundamental. O sea, en una instalación eléctrica nosotros tenemos que saber dimensionar tanto los conductores que nos sirven para realizar las conexiones, como las protecciones de ese circuito que estamos generando. ¿Por qué? Porque si no dimensionamos bien, los conductores se nos van a recalentar. Ese recalentamiento nos va a empezar a provocar problemas. Por ejemplo, pueden ser falsos contactos, puede ser que se nos deteriore el conductor, que se nos dañe el forro, incluso puede ser que nos produzca un incendio, que se genere una flama y nos produzca un incendio. Y en las protecciones también, si no están bien dimensionadas, pues también vamos a empezar a sufrir en las protecciones el efecto fatiga, o vamos a empezar a sufrir efectos de desconexiones, recalentamientos, etc. Entonces, siempre tenemos que considerar ese tipo de situaciones cuando hacemos un dimensionamiento de una instalación eléctrica. Entonces, en las instalaciones eléctricas siempre vamos a encontrar resistencias en los cables o los conductores, y también en todos los receptores o todos los dispositivos que nosotros conectemos a esa instalación eléctrica, sea lo que sea. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que funcione con electricidad, nos va a aportar a nosotros una resistencia eléctrica, y también nos va a aportar otra magnitud que vamos a utilizar más adelante muchísimo, que es potencia eléctrica. Entonces, como resumen, la resistencia eléctrica es la oposición o la dificultad al paso de la corriente eléctrica por un conductor o por un receptor, que cuanto más se opone este elemento del circuito o el conductor al paso de la corriente eléctrica, mayor cantidad de resistencia tendrá. Obviamente, si se opone poco, tiene menos resistencia. Que esta resistencia eléctrica, ya conocemos nosotros que la unidad de medida es el ohmio, y que siempre la vamos a estar representando para efectos de cálculo eléctrico y para efectos de representación gráfica en un circuito eléctrico. Lo estaremos representando con la letra R, o con el signo de omega que utilizamos para resistencia eléctrica. Entonces, también existen otros símbolos de resistencia eléctrica que nosotros podemos utilizar. En este caso, estamos viendo en la pantalla el símbolo tradicional que utilizamos nosotros de resistencia eléctrica, y otro símbolo que es un rectángulo. Entonces, generalmente el más utilizado es el tradicional, que es este que está arriba, pero en algunas materiales didácticos, sobre todo en temas de electrónica, muy probablemente vamos a ver en forma de rectángulo el símbolo de resistencia eléctrica. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Nosotros utilizamos mucho más el tradicional. Entonces, volvemos a lo mismo. Todos los elementos de un circuito eléctrico nos aportan resistencia. Todos los cables nos aportan resistencia.
los dispositivos nos aportan resistencia, pero a veces esa resistencia es tan pequeña que nosotros la solemos despreciar, o sea, no la consideramos tal y como hicimos en el tema de cálculo eléctrico en el módulo anterior, o sea, la podemos despreciar, pero que ya en circuitos mayores, en sistemas, por ejemplo, de las empresas de distribución eléctrica, que son sistemas de, de cableado muy largos, muy extensos, incluso kilómetros, ahí siempre se debe considerar el tema de resistencia eléctrica de los conductores para poder realizar el dimensionamiento de los circuitos eléctricos. Entonces, en un circuito eléctrico nosotros, como ya sabemos que tenemos una resistencia presente, podemos calcular, como hicimos en cálculo eléctrico, algunos tipos de resistencias, resistencias equivalentes, que vimos que era la resistencia que nosotros utilizamos para ir simplificando nuestro circuito eléctrico, y también la resistencia total del circuito. O sea, podemos calcular resistencia en diferentes puntos, porque tenemos la resistencia presente en todos los puntos, podemos calcularla por secciones o podemos calcular también la resistencia total. Siempre calculamos la resistencia total porque es un valor que nos permite a nosotros tener el dato exacto de nuestro circuito eléctrico. ¿Cuál es la intensidad que va a pasar o la corriente que nosotros vamos a tener que gobernar en ese circuito eléctrico? Y para saber la intensidad, pues obviamente tenemos que conocer la cantidad de resistencia eléctrica que tiene nuestro circuito. Y obviamente necesitamos otra magnitud presente, que es el voltaje de alimentación de este circuito. Entonces ahí es cuando nosotros nos apoyamos por la ley de Ohm, que ya la conocemos, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y que a partir de esa máxima de la ley de Ohm, pues nosotros podemos desglosar las fórmulas de la ley de Ohm, en donde nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, y que esto lo podemos utilizar en cualquier parte del circuito. Recordemos que la ley de Ohm o la ley de potencia eléctrica también la podemos utilizar en cualquier parte de nuestro circuito eléctrico para obtener esos cálculos y poder hacer la simplificación de los elementos que nosotros necesitamos, o de las magnitudes que nosotros necesitamos conocer en el circuito para poder realizar un buen dimensionamiento. Aunque en algunos circuitos que son muy pequeños, nosotros consideramos que la resistencia es baja, o sea que la despreciamos porque puede ser incluso muy cercana a cero. Entonces, siempre tenemos que tener presente que existe esa resistencia, y que si existe una resistencia, hay una intensidad presente. Entonces, en casos en donde los cables o los conductores, por ejemplo, el de las empresas eléctricas que les decía anteriormente, todos los cables estos que nosotros vemos por las calles, que están en los postes y que recorren muchos kilómetros, o instalaciones muy grandes a nivel industrial, en donde tenemos cables de potencia o cables de sección transversal muy grande, en diámetro muy grande, o sea que son muy gruesos, y por donde circula mucha corriente, o sea, mucho amperaje, o sea, por eso se llaman cables de potencia, porque son cables especiales en donde circula mucha energía, mucha corriente. En ese caso, nosotros no utilizamos la ley de Ohm como tal, o sea, no utilizamos la fórmula anterior que acabamos de ver, que es la ley de Ohm, sino que utilizamos otra fórmula para conocer esta resistencia que está presente en estos cables. Entonces, eso es también importante conocerlo, o sea que para obtener un dato más
preciso y que podamos utilizar en nuestras fórmulas y en nuestros dimensionamientos, nosotros calculamos la ley de Ohm mediante una nueva fórmula. Perdón, no calculamos la ley de Ohm, o sea, no calculamos la resistencia mediante una nueva fórmula, que no va a ser la ley de Ohm. La ley de Ohm, ese que vimos que nosotros, que decía que resistencia es igual a voltaje entre intensidad, la utilizamos para circuitos como los que vimos anteriormente en cálculo eléctrico, que son muy pequeños y que nosotros despreciamos la resistencia de los conductores y la resistencia del interruptor para no considerarla en el circuito. Pero cuando tenemos cables muy largos o instalaciones eléctricas muy grandes, o tenemos cables de potencia donde se trasiega mucha energía, nosotros nos basamos en otra fórmula que no es la ley de Ohm para el cálculo de resistencia. Y esa fórmula es esta que estamos viendo en pantalla. Es una fórmula también pequeñita, pero que nos da una variante diferente, ¿verdad? Nos dice que la L representa la longitud de cable en metros. Y vemos que ahora ya tenemos otro dato que no utilizábamos en la ley de Ohm y que no utilizábamos en cálculo eléctrico. Y es que ya ahora nosotros tenemos que considerar el largo del conductor, o sea, la distancia que recorre ese conductor en metros. Que eso no lo habíamos considerado anteriormente. También ahora tenemos que considerar la sección transversal, o sea, el grueso de ese cable, ¿verdad? El grueso de ese cable, la sección transversal o el diámetro del cable para poder dimensionar. Y también tenemos que considerar otro factor que es el símbolo ρ que tenemos acá, símbolo ρ, que nos habla de la resistividad del cable o el conductor. Y este dato de resistividad es el que les decía anteriormente, que nos lo da el fabricante del conductor. El fabricante nos va a dar una tabla en donde vamos a tener diferentes características técnicas del conductor, y una de esas características es la resistividad del cable conductor. Y esta resistividad va a depender muchísimo del tipo de material que estemos utilizando, si es cobre, si es aluminio o si es cualquier otro material. Bueno, ya nosotros conocemos que lo que nosotros mayormente utilizamos es el cobre para instalaciones eléctricas. Ahora se está utilizando muchísimo el aluminio, el cable que es una aleación de aluminio con cobre, que es el famoso, la serie 8000, y que entonces, dependiendo si es cobre o si es aluminio, tendremos valores diferentes de resistividad para ese conductor. Entonces, anteriormente, para calcular resistencia, necesitábamos saber dos magnitudes, que era voltaje e intensidad, para circuitos pequeños donde la resistencia es despreciable. Ahora, en circuitos mayores que tengan condiciones diferentes, pues ahora sí necesitamos conocer la distancia del cable, el grueso de ese cable y la resistividad de ese cable de acuerdo al material de que esté compuesto. Ahora, también cuando nosotros hacemos dimensionamientos de instalación eléctricas, no solamente se hace necesario conocer estos otros elementos que acabamos de nombrar. También en un dimensionamiento, una instalación eléctrica, nosotros tenemos que considerar el entorno, el ambiente en el cual se va a realizar esa instalación eléctrica.
si es una instalación eléctrica que se va a hacer al aire libre o si es una instalación eléctrica que se va a hacer dentro de un recinto o de una infraestructura, si se va a hacer empotrada o si no va empotrada, si es aérea o si es subterránea, o si está en un ambiente a temperatura ambiente, o por el contrario, está expuesta a una temperatura superior a la temperatura ambiente. Por ejemplo, si vamos a hacer una instalación eléctrica en una caldera, en equipos donde hay mucha temperatura, en panaderías, en hornos, etcétera. Porque la temperatura es un factor que va a afectar la resistencia del material conductor. Entonces, la temperatura afecta la resistencia y también nosotros necesitamos conocer a qué temperatura se va a hacer la instalación. Y de hecho, en esas tablas de fabricante, en las tablas de fabricante de conductores, generalmente ellos nos van a dar valores a diferentes temperaturas. Generalmente nos dan un valor a temperatura ambiente o 60 grados máximo, otro a 75 grados y otro valor a 90 grados. Entonces, dependiendo de la temperatura, también nosotros vamos a tener una variante en la resistencia del material conductor, y si tenemos una resistencia que varía, también va a variar la intensidad. O sea, vamos a tener que hacer lo que llamamos una corrección del calibre o el dimensionamiento del calibre del conductor dependiendo de la temperatura. Y para eso, pues utilizamos una fórmula para calcular esas variantes en la resistencia de un conductor. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos, por ejemplo, que un valor que nosotros vamos a utilizar para el cálculo es el ROP sub 0, que nos va a dar un valor de resistencia a 20 grados centígrados, o sea, la temperatura mínima, lo que podríamos considerar la temperatura ambiente. Puede ser, dependiendo del lugar, del país, etcétera, de la región. No es lo mismo en Canadá que en Costa Rica, porque obviamente las temperaturas, los niveles son diferentes, pero estaríamos hablando cercano a los 20 grados centígrados para temperatura ambiente. En Costa Rica normalmente estaríamos hablando de unos 23 grados temperatura ambiente. Luego tenemos el coeficiente de temperatura a 20 grados. El coeficiente también es una variable que nos la da el fabricante. Y entonces ese coeficiente de temperatura, esa variable es constante. Entonces también lo utilizamos en nuestra fórmula original para calcular la temperatura. Y luego vamos a tener el delta T, que el delta T viene a ser la elevación de temperatura en grados Celsius en este caso. En otros lugares pues utilizaremos grados Fahrenheit, pero para efectos nuestros, nuestra unidad de medida es en grados Celsius. Entonces, esa elevación de temperatura, lo que le llamamos nosotros la diferencia, o sea, cuánto va a aumentar esa temperatura, la temperatura ambiente a la temperatura en que esté expuesto ese material conductor, y que obviamente va a variar la resistencia. Entonces, estas formulitas que estamos viendo acá, tanto la anterior como esta, es importante que las conozcan, que existen. No las vamos a estar aplicando en cálculo ahorita, ¿verdad? No las estamos aplicando para efectos de cálculo. Sí las estaremos aplicando en el tercer módulo, cuando veamos una matriz para calcular la sección de los conductores, pero sí es importante que la conozcan ustedes desde ahora, que sepan que existen estas fórmulas que son diferentes, pero que cuál es su funcionalidad, ¿verdad? ¿Cuándo se aplican? ¿Cuándo se utilizan? ¿Cuándo se usa una? ¿Cuándo se usa otra? Cuando
tenemos circuitos muy pequeños con resistencia despreciable, utilizamos la ley de Ohm. Cuando tenemos circuitos mayores que tienen amplitud, que recorren muchas distancias o que transportan mucha potencia, utilizamos la fórmula que vimos anteriormente. Y cuando tenemos instalaciones eléctricas en donde están expuestas a temperaturas superiores a la temperatura ambiente, pues tenemos que hacer una variante y tenemos que hacer un recálculo de acuerdo a la diferencia de temperatura de ese sitio en específico. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? No. No, señor. Ok, gracias. Como les digo, ahorita no las vamos a estar utilizando las fórmulas, pero más adelante las vamos a estar volviendo a repasar para el efecto para dimensionamiento de instalaciones eléctricas. Así como hemos visto estas dos formulitas adicionales que existen, que se utilizan y que son esenciales para dimensionamiento y cálculo eléctrico de instalaciones, también hay otros términos que no hemos utilizado hasta ahora, pero que ustedes también es necesario que los conozcan para que cuando encuentren algún material didáctico por ahí que no entiendan mucho o que vean algunos términos, ustedes puedan definir o saber a qué se están refiriendo. Y en electricidad existen dos términos que son complementarios del término resistencia eléctrica. Uno se llama conductancia y el otro se llama conductividad. Y les digo que son complementarios de resistencia eléctrica porque tienen una relación directa con la resistencia eléctrica. Y en algunos casos, dependiendo de en qué entorno estemos trabajando, a veces es mejor hablar o utilizar estos términos, conductancia o conductividad, que utilizar el término de resistencia. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de conductancia, lo que nosotros nos estamos refiriendo es que la conductancia es lo contrario a la resistencia. Y si la resistencia es la oposición que ofrece un material para que pase la corriente eléctrica, para que circulen los electrones, la conductancia es lo contrario, o sea, más bien va a ser la facilidad con que ese material permite el paso de los electrones. Entonces, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que el cobre ofrece una muy buena conductancia porque permite el paso de los electrones, o que el oro también presenta una muy buena conductancia porque permite fácilmente el paso de los electrones. O sea, podríamos decir que son de buena conductancia y de mucha resistencia, o viceversa. Entonces, podemos hablar de esos términos y dependiendo, por ejemplo, del entorno en que nosotros nos estemos desempeñando, podemos utilizar uno u otro término. Entonces, si en algún material didáctico ustedes ven el término conductancia, van a saber que es lo contrario de resistencia. Es la facilidad que tiene un material para transportar la energía. O sea que un material, si es de buena conductancia o si tiene buena conductancia, es que permite el paso de los electrones muy fácilmente. Y como es la inversa de la resistencia, entonces nosotros utilizamos esta fórmula para calcular la conductancia. La conductancia la definimos con la letra G y decimos que G es igual a 1 entre R, entre la resistencia.
eso es igual a la conductancia. Entonces, ¿qué teníamos que averiguar nosotros? La resistencia, y la resistencia la vamos a averiguar por los métodos que teníamos anteriormente, o sea, por la ley de Ohm, o sea, por la otra fórmula de resistencia eléctrica. Entonces, la unidad de medida de la conductancia ahora es el Siemens. El Siemens es la unidad de medida de la conductancia. La unidad de medida de la resistencia es el Ohm. Entonces, ya tenemos un nuevo elemento que también nosotros podemos utilizar, que es la conductancia. Ahora, la conductividad. Así como la conductancia es la inversa de la resistencia, entonces nosotros vamos a decir que funciona lo mismo para la conductividad y la conductancia. Entonces, la conductividad va a ser la inversa de la resistividad. La conductividad va a ser la inversa de la resistividad y lo vamos a denotar por medio de la siguiente fórmula, donde tenemos que la conductancia es igual a 1 sobre ρ. Y ρ, en la fórmula que vimos que era una constante. Y esa constante nos la da el fabricante. Y que esa constante depende del tipo de material que vamos a utilizar nosotros. Esa resistividad del material, para algunos efectos de cálculos más profundos, nosotros siempre la vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? El cobre a 20 grados tiene una resistividad de 0,017. Esa es la constante. Entonces, si yo quiero calcular la conductividad, va a ser 1 entre 0,017. La conductividad del cobre a 20 grados. Pero ya habíamos visto que tenemos diferenciación de temperatura, sobre todo en tablas de fabricantes. Tenemos temperaturas a 75 grados, a 60, a 90 grados, etc. Entonces, si nosotros hacemos esta fórmula, o sea, si aplicamos la fórmula que 1 dividido entre 0,017 nos va a dar esos 56 Siemens por metro. Entonces ya la unidad de medida son Siemens por metro para este material de cobre que estamos viendo acá. Como les digo, no la vamos a estar utilizando nosotros por ahora, pero sí es importante que conozcamos que existen estas variables en fórmulas y en términos para algunas magnitudes, por ejemplo, la resistencia que estamos viendo ahorita. Entonces, la conductividad es la inversa de la resistividad. Y la resistividad es la constante que tiene un material de acuerdo a su fabricación, a su origen de fabricación. Que ya conocemos entonces que para el cobre, que es el que más utilizamos nosotros, es 0,017 ohmios. Esa es la resistividad del cobre. Así como nosotros calculamos valores de resistencias y sabemos que la resistencia está presente en los conductores y en los dispositivos electrónicos y que esa resistencia nos ofrece una posición al flujo de los electrones, nosotros nos valemos de esas condiciones o de esas características para utilizar resistencias en algunos fines específicos. Sobre todo en electrónica. Nosotros en electrónica utilizamos muchas resistencias para obtener algunos fines específicos. Resistencias como estas que estamos viendo acá, que son resistencias fijas, que llamamos resistencias fijas. ¿Por qué son resistencias fijas? Porque tienen valores fijos establecidos por el fabricante.
Por ejemplo, esta resistencia primera que vemos acá nos dice que es de 250 ohmios. Entonces, esa resistencia tiene un valor de 250 ohmios. No podemos ni disminuirla, ni podemos aumentarla. Es un valor fijo. Entonces, en electrónica utilizamos diferentes resistencias como las que vemos en la imagen, que nos van a dar valores fijos. A veces usamos resistencias de 1 kiloohmio, resistencia de 3 kiloohmios, de megaohmios, etcétera, para obtener algunas condiciones específicas en un circuito eléctrico o electrónico. Esta función que tiene la resistencia de oponerse al paso de los electrones es lo que nosotros utilizamos como limitador. Y utilizamos la palabra limitar porque no es que vamos a buscar que el voltaje sea cero poniendo resistencia, sino que vamos a buscar que limite el paso de corriente para que al poner resistencia nos ofrezca diferentes valores de voltaje y que este valor que nosotros vamos a buscar nunca supere el valor que nosotros utilizamos, y este lo utilizamos mucho en electrónica, porque en electrónica nosotros tenemos placas o tarjetas de electrónica, tarjetas madre que llamamos nosotros, o tarjetas de electrónica que se fabrican de diferentes formas. O sea, los fabricantes de tarjetas para pantallas de televisión, para equipos electrónicos, computadoras y demás, no utilizan un único nivel de voltaje para toda la placa, sino que hay secciones de placa o secciones de esa placa que utilizan diferentes valores. Puede ser que una sección utilice 5 voltios, puede ser que otra sección utilice los 12 voltios, que otra sección utilice 7.5 voltios, que otra sección utilice 3 voltios. Entonces lo que se hace es conectar resistencias como estas para oponerse al paso de la corriente y que nos dé ese voltaje que nosotros necesitamos. Entonces, viéndolo así rápidamente, si yo tengo por acá un elemento como este, vamos a hacerlo por acá. Y yo entre estos dos puntos, entre estos dos terminales, yo tengo 12 voltios. ¿Ok? Entonces, puede ser que en una sección yo necesite no los 12 voltios, sino que yo necesite acá un voltaje menor. Entonces yo conecto una resistencia acá y entonces yo podría decir, vamos a ponerlo por acá, que si este es mi negativo y este es mi positivo, que yo entre el negativo y el positivo voy a tener los 12 voltios, pero entre este positivo y este otro punto de acá, yo no voy a tener los 12 voltios porque ya tengo una resistencia acá. Entonces yo podría decir que este punto de acá me va a estar dando a mí 9 voltios. ¿Ok? Entonces ya yo tengo 9 voltios acá porque puse un valor de resistencia fijo que me va a oponer al paso de la corriente y me va a dar los 9 voltios. Puede ser que en otra sección, por acá, yo necesite, ahí va, no le puse, otro nivel de voltaje. Entonces puede ser que yo aquí entonces utilice otra resistencia
de otro valor mayor para que esta resistencia me cambie ese nivel de voltaje y me otorgue aquí entonces 7.5 voltios, que yo voy a estar utilizando en alguna sección de mi tarjeta. Esto lo hacemos por medio de resistencias fijas de diferentes valores. O podría ser incluso que yo necesite otro, ahí otra vez lo hice mal, otro voltaje por acá, diferente, ¿verdad? Y no necesariamente utilice una resistencia, sino que yo utilice dos o más resistencias, porque no tengo la resistencia de un valor fijo. Entonces puede ser que yo utilice dos o más resistencias para obtener ese valor de voltaje que yo necesito acá. Entonces que yo voy a utilizar aquí, por ejemplo, 1.5 voltios. Entonces, esto lo hacemos por medio de resistencias fijas, obtener diferentes valores de voltaje para diferentes aplicaciones. Esto es muy utilizado en la parte de electrónica, para las placas madre de electrónica. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Cuál es la idea? Sí, señor. Sí, profe. Ok, gracias. Ok, estamos acá, resistencias fijas, tienen diferentes formas. Ustedes vemos por aquí que tenemos una resistencia que es de color gris, que viene el valor de la resistencia, viene en su exterior y nos dice que es de 250 ohmios. Tenemos esta otra resistencia que es de color rojo, que ya vemos que no dice el valor total, pero que sí trae algunas franjas de colores por acá. Y las demás resistencias, que son las más utilizadas en electrónica, vienen con franjas de colores. O sea, tenemos un código de colores para estas resistencias. ¿Y por qué? Porque son elementos que son muy pequeños, son muy diminutos. Y entonces no podemos ponerle el valor total de la resistencia. Entonces se hace por medio de un código de colores. Y ese código de colores, dependiendo del color y también de la ubicación en el cuerpo de la resistencia, así nos va a determinar el valor de esa resistencia en ohmios. Entonces vamos a tener cualquier cantidad de resistencia de diferentes valores para escoger en el caso que nosotros necesitemos realizar un circuito electrónico. Entonces, este código de colores está determinado por el color de la franja y también por la posición en que se encuentre esa franja dentro de la resistencia. Entonces, cuando nosotros necesitamos saber el valor de la resistencia, tenemos que fijarnos en estas franjas de colores, porque normalmente vamos a tener tres franjas que están seguidas, que están continuas, y hay un espacio y luego vamos a tener una cuarta franja que va a estar separada de esas tres, que ya lo vamos a ver más adelante cómo se compone. Entonces, esas primeras bandas o esas primeras tres franjas de colores son las que nos van a dar el valor de resistencia. Y la cuarta banda, que es la que está separada, que generalmente está al lado contrario, nos va a indicar la tolerancia de ese valor. ¿Qué es la tolerancia de ese valor? Nos va a dar un valor o un dato hacia arriba o hacia abajo, o sea, un más menos, un positivo o un negativo o un más menos, que va a tener ese valor de resistencia. Y que ese valor nos los están dando las tres franjas. Eso lo que quiere decir es que el valor de resistencia, por ejemplo, si me dice que la resistencia, como la que vimos anterior, es de 250 ohmios, es un valor que puede variar
sea que no necesariamente si nosotros la medimos con el multímetro o el instrumento de medición que utilicemos, nos va a dar 250 ohmios exactos, sino que nos puede dar un más menos un 5% de diferencia. O sea, nos podría dar 255 ohmios, incluso 260 ohmios, o nos podría dar 245 o 240 ohmios, hacia arriba o hacia abajo. Pero nosotros siempre vamos a tomar el valor de la franja. Generalmente, sobre todo en electrónica, no nos ponemos muy meticulosos a que la resistencia nos dé ese valor exacto, porque ya la resistencia nos dice de 250 ohmios, entonces asumimos 250 ohmios. Pero sí tenemos que saber que nos da ese más menos hacia arriba o hacia abajo. Pero obviamente existen circuitos electrónicos o tarjetas electrónicas que sí requieren resistencias que nos den valores exactos, porque son equipos muy sofisticados, sobre todo equipos que se utilizan en equipos médicos, por ejemplo, que tienen que ser muy precisos o su electrónica tiene que ser muy precisa, que sí necesitan valores muy fijos de resistencia, porque una variante en el valor de resistencia lo que va a hacer es que aumente la corriente, que disminuya o aumente también el voltaje, y esto puede afectar el resto de la electrónica. Entonces, ahí se utilizan otro tipo de resistencias que llamamos resistencias de precisión, que esas resistencias de precisión nos van a dar valores exactos. Pero este tipo de resistencias que estamos viendo, que son las que se usan normalmente en electrónica, que están compuestas por esta nomenclatura de colores y de bandas, son resistencias que nos van a dar valores específicos, pero que van a tener algún nivel de tolerancia hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del grado que tengamos ahí en los valores. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Todo claro. Negativo, profe. Ok, perfecto. Entonces nos vamos al receso y regresamos a las 10:30. Provecho, jóvenes. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo. Listo, Listo. profesor. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Estábamos hablando de las resistencias fijas. Y estábamos con el código de colores, que vimos que normalmente son 3 franjas continuas y una cuarta franja que está más separada. Esas 3 primeras franjas pues nos dan el valor de la resistencia, el color de acuerdo al valor de la resistencia, y la cuarta franja lo que nos da a nosotros es la tolerancia de esa resistencia, o sea, el más menos hacia arriba o hacia abajo que nos ofrece esa resistencia eléctrica. Viéndolo gráficamente, pues veríamos algo como esto que tenemos acá. Así veríamos nuestra resistencia, en donde tenemos las 3 primeras franjas y una cuarta franja de color plateada. En este caso es de color plateada. Tenemos la tolerancia en color dorado o color plata. En algunos casos el dorado nos da 5% de tolerancia, o sea, más o menos 5%, y el plateado un 10% de tolerancia. Si tuviésemos una franja de color rojo, que es poco común, la tolerancia es de un 2%, o sea, es un poco más precisa. En este caso tenemos color plateada, nuestra resistencia, entonces nos está indicando que la tolerancia de esta resistencia que tenemos en la imagen es de un 10%. Ahora,
La primera franja es de color negro. Entonces, el color negro nos indica que si está en la primera banda es un 0. La segunda banda es de color rojo. Y entonces el color rojo, si está en la segunda banda, nos indica que es un 2. Y la tercera banda es de color verde, que la tenemos acá. Tercer banda, color verde. Y si la tercera banda está en color verde, nos está dando el multiplicador. Entonces nos dice que tenemos que multiplicarlo por 100,000. Entonces teníamos un 0, un 2 y por 100,000. O sea, quiere decir que esta resistencia es de 200,000 ohmios. ¿Estamos? O sea, que es igual a 200 kiloohmios. Es una resistencia de 200 kiloohmios y con una tolerancia de un 10%. Así es como funcionan las bandas de las resistencias. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Gracias. Ok. Estas son las resistencias, como les indicaba anteriormente, que son las más utilizadas en la parte de electrónica y que la podemos definir de acuerdo a los colores de sus bandas. Pero también nosotros tenemos otras variables de resistencias, otros tipos de resistencias que utilizamos, por ejemplo, que son resistencias de valores fijos, que utilizamos, por ejemplo, en hornos eléctricos, en cocinas eléctricas, en radiadores, en frigoríficos, etcétera. Son resistencias que tienen una composición diferente, son más grandes, obviamente, porque son para equipos más grandes, que están compuestas de diferente forma, como las que vemos en pantalla, y que tienen valores fijos de resistencia. Por ejemplo, en freidores, en hornos eléctricos de cocinas, en cocinas eléctricas, todos esos son resistencias eléctricas. Y utilizan resistencias de diferentes formas, en forma de disco, en forma de tubo, diferentes formas. Estas son resistencias también. Algunas tienen diferentes formas de fabricación, pero al final es una resistencia. Y cuando nosotros vamos a comprar una resistencia como esta, por ejemplo, si vamos a comprar un disco para una cocina eléctrica, que es una resistencia, ¿verdad? Nosotros no vamos a comprar un disco de 200 kiloohmios, como vimos anteriormente, ¿verdad? Nosotros generalmente, cuando vamos a comprar un disco como esto, una resistencia de ese tipo, lo compramos por potencia. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? ¿Cuál es la potencia del disco? Si es de cocina eléctrica, hay discos de 1000 watts de potencia, de 1200, de 1500, etcétera. Y también el voltaje de alimentación, porque puede ser que sea 120 voltios o 240 voltios. Entonces, no tenemos el valor de la resistencia de estos discos o de estas resistencias, pero por ley de Ohm, nosotros podríamos sacarlo fácilmente, o por ley de potencia eléctrica, porque tenemos la potencia y tenemos el voltaje de alimentación. Entonces, si por ejemplo, si yo voy a comprar una resistencia que sea de 1500 watts de potencia y lo vamos a alimentar a 120 voltios, entonces su resistencia va a ser de 12.5 ohmios, ¿verdad? Por medio de la ley de Ohm nosotros podríamos sacar la resistencia. Pero las resistencias, por ejemplo, de las duchas, ¿verdad? Estas son también resistencias que tienen un valor de resistencia. Aunque no lo diga en su placa de características o en su ficha técnica, tiene un valor de resistencia porque ya vimos que todos los equipos van a darnos algún valor de resistencia. Esto también son resistencias fijas, o sea, nos dan un valor específico. A veces nos pueden dar un más menos hacia arriba o hacia abajo,
dependiendo, ¿verdad?, de la precisión de la resistencia, pero lo consideramos como resistencias fijas. Entonces, en cuanto a los tipos de resistencias, nosotros vamos a tener diferentes tipos de resistencias. Vamos a tener, o vamos a ver acá, 3 tipos de resistencias. Las resistencias fijas, que son estas que acabamos de ver, que nos van a representar un valor fijo y que no lo vamos a poder modificar nosotros. Las resistencias variables son las que nos van a dar un valor de resistencia, pero que nosotros podemos variar ese valor por medio de un dispositivo que nosotros podamos modificar la posición por medio de algún control deslizante. Y cuando tenemos estas resistencias variables que nosotros las podemos modificar de valor, nosotros los conocemos con el nombre de potenciómetro. ¿Cuáles son estos tipos de resistencia? Los más comunes: las perillas para aumentar el volumen de los equipos de sonido, por ejemplo. Estos son resistencias variables. Cuando nosotros giramos la perilla, lo que estamos haciendo es variando la resistencia de este dispositivo para aumentarla o disminuirla. Por ejemplo, los dispositivos también que son deslizantes, los que se utilizan en las máquinas de costura, el pedal, ¿verdad? Ese pedal de las máquinas de costura que nosotros presionamos para que la máquina gire más rápido o más lento, eso es un reostato, es un potenciómetro, que también es un dispositivo o una pieza o una aguja que se va desplazando en una pista de carbón, ¿verdad? Que generalmente es una pistita de carbón y que va variando la resistencia del dispositivo. Si aumenta la resistencia, va a ir más lento; si disminuye la resistencia, va a ir más despacio. Entonces, son dispositivos que nosotros podemos maniobrar y que podemos cambiar la resistencia. Los dimmer para controlar las luces también son resistencias variables. Entonces ya tenemos resistencias fijas, tenemos resistencias variables, que podemos variar ese valor. Y luego les decía que tenemos otro tipo de resistencias, que son lo que llamamos resistencias especiales. Y estas resistencias especiales son resistencias que nosotros podemos cambiar su valor en función de algún estímulo que nosotros le asignemos. Por ejemplo, lo más común es utilizar resistencias que tengan algún tipo de reacción a la luz o a la temperatura. A la luz o la temperatura. O sea que si se proyecta una luz a la resistencia, esta luz genere una reacción en la resistencia que aumente o disminuya, igual por temperatura. Por ejemplo, las resistencias que son dependientes de la luz, las que nosotros conocemos como LDR, son este tipo de resistencias como las que tenemos presentes en las fotoceldas. Las fotoceldas son los dispositivos que utilizamos para controlar luces exteriores, por ejemplo, en nuestras viviendas, y que su componente principal precisamente es una resistencia variable que va a ser dependiente de la incidencia de la luz. Por eso se conoce como resistencia dependiente de la luz o resistencia de tipo LDR. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz que ingrese por ese pequeño ojo que tiene la fotocelda, se va a producir un flujo mayor o menor de corriente eléctrica por el dispositivo, por esta resistencia que tenemos acá, y eso va a permitir que se encienda y se apague la luz. Las que son dependientes de la temperatura, o sea, que son resistencias dependientes de temperatura, generalmente nosotros las llamamos termistores. Y en ese caso tenemos dos tipos, que son los que conocemos NTC o PTC. Los termistores son también resistencias que cuando se le aplica una temperatura, o sea, están expuestas a un nivel de temperatura X al cual están diseñadas,
ellas van a tener una variante en su resistencia. Y entonces estos termistores van a abrir o cerrar un circuito. ¿Dónde los tenemos presentes muy comúnmente? En las ollas arroceras, en los coffee makers. Entonces ahí vamos a tener este tipo de termistores que si aumenta mucho la temperatura, van a abrir el circuito y van a actuar como una protección para estos elementos. Estos son resistencias dependientes de la temperatura. Y entonces tenemos diferentes tipos de resistencias. Tenemos las fijas, tenemos las variables y tenemos las especiales. Tres tipos de resistencias. Las fijas nos dan un valor fijo que no podemos variar y que nos da un margen de tolerancia más o menos hacia arriba o hacia abajo. Las variables o los potenciómetros que tienen un dispositivo el cual nosotros podemos manipular con nuestras manos para aumentar o variar esa resistencia y obtener algún estímulo en el elemento que queremos controlar. Y las especiales, que generalmente son las dependientes de la luz y las dependientes de temperatura, y que también van a ofrecer algunos estímulos para obtener alguna reacción, ya sea de protección o de enviar alguna señal que nosotros necesitamos enviar. Y luego tenemos en esta imagen algunos tipos de receptores. Resistores, dependiendo de su fabricación. Bueno, tenemos las normales, las de electrónica, que generalmente son compuestas de una película de carbón. Los valores de tolerancia, como vimos en la tabla anterior, andan entre el 5% y el 10%. Y luego tenemos, y que estas son de propósito general. Estas son las que más utilizamos en la parte de electrónica. Y luego tenemos las de óxido metálico, que son otras resistencias similares a las de película de carbón. Lo que pasa es que son resistencias de mayor potencia, o sea, tienen mayor capacidad, tienen mayor potencia. Son resistencias más fuertes que generalmente son de mayor potencia. Y cuando hablamos de mayor potencia, estamos hablando de watts. Porque estas resistencias de película de carbón que se usan en electrónica, generalmente nosotros vamos y las compramos y decimos, bueno, queremos una resistencia de 200 kiloohmios de medio watt o de un cuarto de watt. Generalmente son valores de potencia muy pequeñitos. Las de óxido metálico, la potencia es mayor, podemos tener de 2 watts, de 5 watts, etc. Luego tenemos las de película metálica, que son las resistencias de precisión, que yo les indicaba que para equipos electrónicos más sofisticados, equipos médicos, equipos de telecomunicaciones, etcétera, que requieren una mayor precisión, se utilizan este tipo de resistencias que son de alto desempeño. Vemos que la precisión es de un 1%, o sea, son muy precisas. O sea, estas sí nos van a dar un valor mucho más exacto sin ese nivel de tolerancia de un 5 a un 10%, sino que nos van a estar dando un valor de lo máximo un 1% de tolerancia. Luego tenemos las resistencias que se conocen de alambre, ¿verdad? Como tipo alambre, que son resistencias de alta potencia. Y no solamente alta potencia, sino que son también resistencias de alta corriente, o sea, tienen mayor capacidad y entonces son más utilizadas en componentes que tienen un alto consumo. Luego tenemos algunas resistencias que se utilizan para circuitos impresos y ahí vamos a tener algunas variantes más de resistencias que no vamos a ver acá. Lo importante para nosotros conocer es que tenemos tres tipos de resistencias: las fijas, las variables y las especiales. Y cuando hablamos de resistencia, cuando nosotros hablamos de los circuitos eléctricos y vimos la parte de cálculo eléctrico, usamos un término que era resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente
era una sola resistencia que nosotros utilizamos para sustituir a todas las resistencias de ese circuito para simplificarlo. Que lo podíamos hacer por partes en el circuito y llegábamos a una resistencia equivalente total. Entonces, esa resistencia equivalente total es la que nosotros utilizamos para calcular la intensidad total de nuestro circuito y luego hacer todas las comparaciones que nosotros veníamos haciendo en nuestro circuito eléctrico. Pero nos dice, ojo, el valor de esta resistencia equivalente, para que realmente sea una resistencia equivalente, tiene ser tal que las tensiones, o sea, que el voltaje, la intensidad y la resistencia total del circuito sean las mismas que las del circuito original con todas las resistencias originales. Por eso nosotros hacíamos ese procedimiento de ir seccionando los circuitos mixtos por partes con resistencias equivalentes hasta llegar a nuestra resistencia equivalente total, o sea, nuestra resistencia total, en donde nosotros ya obteníamos el circuito básico. Entonces, por eso nos dice que tiene que ser equivalente. Para que sea equivalente, tiene que ser la resistencia, el voltaje y la intensidad total del circuito que nosotros utilicemos. Entonces, en una resistencia, por ejemplo, en este circuito, retomando un poquito lo que nosotros teníamos, tenemos un circuito en serie con una resistencia 1 de 6 ohmios y una resistencia de 4 ohmios. Recordemos que las resistencias en serie se suman y entonces nos da una resistencia equivalente de 10 ohmios. Entonces, esta sería la resistencia equivalente para este circuito de acá. ¿Okay? Entonces, retomando un poco lo que vimos en cálculo eléctrico, en un circuito en donde nosotros tenemos 2 o más resistencias en serie, entonces la suma de todas las resistencias en serie es lo que nosotros conocemos como la resistencia equivalente. O sea, que en circuitos en serie sumamos las resistencias equivalentes. Siempre las vamos a sumar. Como en este caso tenemos 10 ohmios más 5 ohmios más 15 ohmios y eso nos va a dar 30 ohmios para la resistencia equivalente. La tensión siempre va a ser la misma, 6 voltios. Una vez que nosotros obtenemos la resistencia equivalente y tenemos el voltaje total y esta resistencia equivalente, como es la última resistencia, viene a ser también la resistencia total. Entonces tenemos resistencia total y voltaje total, podríamos encontrar entonces la intensidad total del circuito. Siempre teniendo la resistencia equivalente total o la resistencia total. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ya podemos aplicar la fórmula y obtener la intensidad total del circuito, que en este caso va a ser de 0.2 amperios. O sea, si nosotros tenemos un circuito, tenemos que llegar siempre hasta el circuito básico para poder encontrar la intensidad total. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y así como funcionaba para el circuito serie, también tiene que funcionar para el circuito en paralelo. La diferencia es que en el circuito de paralelo, como este que tenemos acá, nosotros teníamos una fórmula diferente para calcular la resistencia, porque ya no la podemos sumar. Entonces habíamos dicho que teníamos dos fórmulas, una que la llamamos la pequeña y otra la larga. La pequeña la usábamos cuando teníamos dos resistencias en paralelo. Cuando teníamos más de dos resistencias, usábamos la fórmula larga. En este caso tenemos tres resistencias, entonces tenemos que usar la fórmula larga, que es esta que tenemos acá, que me decía que la resistencia total es igual a 1 dividido entre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3.
y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de resistencias que nosotros tengamos. Entonces, para este ejercicio que teníamos acá, para este que tenemos acá, le aplicamos esta fórmula y nos da que la resistencia equivalente, que como es la última resistencia, es la resistencia total, es igual a 2.73 ohmios. Si tenemos la resistencia total y tenemos el voltaje total, por medio de la ley de Ohm encontramos el amperaje, o sea, la intensidad que tenemos presente. Y va a ser entonces de 1.83 amperios. ¿Ok? Entonces, esto es cómo nosotros utilizamos la famosa resistencia equivalente para encontrar la intensidad en un circuito, que lo hicimos en el método de cálculo. Cuando ya nosotros teníamos calculada las intensidades total, entonces ya podíamos devolvernos de nuestro circuito y empezar a encontrar todas las intensidades parciales, o sea, todas las corrientes parciales de nuestro circuito. Entonces, igual para un circuito mixto, aplicábamos exactamente lo mismo. Para un circuito mixto empezábamos a trabajar, a agrupar primero las ramas en paralelo, que esa fue la recomendación. Trabajemos primero lo más difícil, que es la parte en paralelo, y luego calculamos las resistencias en serie. Y por último, vamos a ir agrupando todas estas resistencias hasta que obtengamos la resistencia equivalente total. Algo similar a esto que hacemos acá. Primero calculamos las de la rama en paralelo, disminuimos o simplificamos esta rama en paralelo para obtener esta resistencia equivalente acá, y luego nos quedan dos resistencias en serie y aplicamos el método de las resistencias en serie para obtener nuestra resistencia total acá. Entonces, como un pequeño resumen de lo que vimos en la parte de cálculo eléctrico sobre resistencia equivalente. ¿Qué necesitamos saber? Que la resistencia equivalente es el resultado de la simplificación en un circuito eléctrico de las diferentes ramas de resistencias que aparecen, ya sean en serie o en paralelo, hasta obtener la resistencia equivalente total. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, señor. Todo bien, profe. Podemos hacer otro examencito de cálculo, sí. No. ¿No les gustó? Sí, pero PDF está difícil. No, de viaje. Está bonito. Permítame un momentito para pasar la lista antes que se me olvide. Vamos a ver. Hoy estamos 4 de enero. Bustos Boniche. Presente. Gracias. Camacho Soto. Presente, profe. Gracias. Camareno Valverde. Presente, profesor. Gracias. Campos Astorga. Presente, profe. Gracias. Contreras Núñez. Contreras Núñez. Está. Gómez Ortega. Presente, profesor. Gracias. Guadamuz Mejías. Presente, profe. Gracias. Loría Sandoval. Presente, profe. Gracias. Mayorga Chavarría. Presente, profe. Gracias. Morris Henry. Está. Rodríguez Picado. Presente, profe. Gracias. Román Ramírez.
Presente, profe. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a ver. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos visto equipos de medición y resistencia eléctrica. Son los dos temas que hemos visto. Entonces, para la próxima semana, para de hoy en 8, tendríamos nosotros nuestro primer quiz, el quiz número 1 de este módulo número 2, con estos dos temas específicos, equipos de medición y resistencia eléctrica, el quiz para la próxima semana. ¿Estamos claros? Sí, señor. Perfecto, profe. Ok. Ok. ¿Entendidos? Entonces, regálame un segundito para buscar por aquí un archivo. Tenemos que asignar el laboratorio número 1 también. Entonces, regálame un momentito para ver cómo estamos con el tiempo. Laboratorio número 1. Vamos a ver. Vamos a ver qué le ponemos de laboratorio número 1. ¿Lo quieren complicado o lo quieren facilito? No me digan que facilito. Medio. Qué complicado entonces. Medio. Ok. Bueno, vamos a escoger uno por acá. Bueno, le vamos a poner un trabajito de investigación para el laboratorio número 1, para que no se les complique mucho. Ok, vean, mírenlo acá. Este va a ser el laboratorio número 1, tiene un valor de un 10%. Recordemos que el laboratorio ahora tiene un valor de un 10%. Entonces va a ser un trabajo de investigación que tiene que contener la portada, la introducción, el marco teórico, las conclusiones y la bibliografía. Recordemos cómo realizábamos el laboratorio con el machote que está en la plataforma, ¿verdad? El machote para trabajos escritos. Si no viene con el machote para trabajos escritos, automáticamente tiene un 1. Entonces, con el machote para trabajo escrito que está en la plataforma y tiene que contener estos elementos. Entonces, ¿qué vamos a investigar en este laboratorio? Vamos a hacer una investigación sobre los dispositivos de sensor de movimientos y solo sobre los dispositivos del timer digital. ¿Cómo funcionan? ¿Qué son estos dispositivos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de conexiones? ¿A dónde los utilizamos? Etcétera. Entonces es un trabajo de investigación que debe contener todos los elementos. Entonces nos dice aquí algunas notas importantes. Por ejemplo, el marco teórico no debe ser menor de 2 páginas por tema. O sea, 2 páginas para sensor de movimiento, 2 páginas para el timer digital, solo del marco teórico, ¿ok? Para cada uno de ellos. No es que tienen que hacer uno para el sensor de movimiento y otro para el timer digital, o sea, trabajos como tal, sino que en un único trabajo, o sea, en un único documento, vamos a hacer la portada, la introducción, hacemos el marco teórico del sensor de movimiento, el marco teórico del timer digital y luego las conclusiones y la bibliografía. O sea, es un único documento, no son 2 documentos por separado. Entonces nos dice que el laboratorio deberá ser subido a la plataforma institucional únicamente en formato PDF. Eso también lo hemos indicado en reiteradas ocasiones. Solamente en PDF, no en Word, no pantallazos, no en PowerPoint o en cualquier otro formato. Únicamente en formato PDF. El archivo debe ir identificado con el siguiente formato. Entonces le vamos a poner al archivo el nombre como laboratorio número 1 del módulo número 2 y el nombre y apellido de cada uno de ustedes. Así tiene que ir identificado el archivo PDF que vamos a subir a la plataforma. Y el laboratorio debe ser subido a la plataforma institucional únicamente en el plazo establecido por el docente. Después de la fecha de vencimiento,
sin excepción, no se recibe ningún trabajo. De todas formas, la plataforma cierra automáticamente y no van a poder subir ningún trabajo. Entonces, vamos a establecer este laboratorio número 1 con fecha de inicio de hoy a partir de las 12 mediodía. Para anotarlo por acá de una vez lo que les estoy indicando para que me quede registrado por acá también y quede también en la grabación. Entonces, este laboratorio número 1 de las 12 mediodía de hoy a las 9 de la mañana de hoy en 8, antes de la lección de hoy en 8. Ok, tenemos 8 días para realizarlo. Es un trabajo de investigación, es bastante sencillo, bastante cómodo, me parece, para ustedes. Y tenemos este tiempo para subirlo. Ahorita, cuando termine la lección, entonces yo lo voy a estar subiendo a la plataforma y el documento para que lo tengan y lo puedan realizar entre más rápido, mejor, ¿verdad? Es un trabajo bastante sencillo, bastante fácil y entonces si lo pueden subir temprano, entre más fácil, mejor por aquello que después no me digan, es que me dio problema la plataforma el sábado a las 6 de la mañana y no pude subirlo. Entonces no hay excusas en esa parte. No sé si tienen alguna duda en cuanto a este laboratorio. No, señor. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. Está fácil. De hecho, yo tengo un timer ahí en el trabajo. Bueno, 2. Ah, bueno, entonces estamos bien. Eso entonces en cuanto al laboratorio, ya lo tenemos definido. Tenemos el quiz para la próxima semana, laboratorio. Y nos queda entonces, vamos a quitar este laboratorio de acá. Y nos queda entonces iniciar el tema, por lo menos iniciar el tema que vamos a ver ahorita y que vamos a tener para la próxima semana, que es equipos de protección eléctrica. En equipos de protección eléctrica vamos a tener que ver junto con el centros de carga y conexionados de centros de carga. Entonces, esto sí nos va a llevar un poquito más de tiempo para llegar al quiz número 2. Entonces, ahí vamos a ver cómo hacemos con el laboratorio número 2, si lo metemos al final de ese quiz número 2 o lo metemos al intermedio del quiz número 2. De todas formas, probablemente el laboratorio número 2 probablemente sea también algo similar a un trabajito de investigación para que no se les complique mucho los laboratorios en este módulo, ahí para ayudarles un poquito con esa parte. Pero ya lo definimos un poquito más adelante. Por ahorita sí me quedaba importante definir lo del quiz número 1 y lo del laboratorio número 1 para ir avanzando en esto. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los equipos de protección eléctrica. Y en un sistema eléctrico, cualquier sistema eléctrico, por pequeño que sea, aunque nosotros conectemos únicamente un bombillo, ¿verdad? O conectemos cualquier cosa, obviamente tenemos que hacer la instalación eléctrica, tenemos que usar los conductores y todo lo demás. En todos los sistemas eléctricos, en todo circuito eléctrico, nosotros tenemos que ponerle una protección, sí o sí. Siempre tiene que estar protegido porque eventualmente podría producirse algún desperfecto en el equipo que ocasione un cortocircuito o que ocasione un sobrecalentamiento que va a estar derivando probablemente en un incendio. O podría incluso ocasionar una descarga eléctrica que afecte a una persona que esté manipulando el equipo, o sea, que lo electrocute. Entonces, todos los circuitos eléctricos, sin excepción, tienen que tener protección eléctrica, tienen que tener algún sistema que permita proteger ante estos eventos, que no ocasione problemas a la instalación eléctrica,
que no ocasione problemas al inmueble y que no ocasione problemas principalmente al ser humano, o sea, que no vaya a generar problemas de salud o problemas que incluso pueden acarrear la muerte a un ser humano o incluso alguna mascota, algún animal. Por eso siempre tenemos que tener protección en nuestros hogares. Y estos equipos de protección están diseñados de diferentes formas porque tenemos cualquier cantidad de equipos de protección. Aquí vamos a ver algunos, pero los equipos de protección van a estar diseñados por los fabricantes dependiendo de la aplicación que nosotros le estemos dando a esos elementos. Entonces, generalmente los equipos que nosotros vamos a encontrar de uso más común, pues obviamente son los que tenemos en nuestra vivienda, porque es el espacio donde nosotros nos vamos a desenvolver la mayor parte del tiempo. Nosotros pasamos mucho tiempo en nuestra vivienda y pasamos mucho tiempo también en nuestro trabajo. Y tanto en la vivienda como en el trabajo, pues vamos a tener sistemas eléctricos como tal. Vamos a tener equipos que funcionan con electricidad, vamos a tener instalaciones eléctricas presentes y ahí van a existir también entonces los sistemas de protección que van a estar desempeñando este papel vital o crítico que tiene que ver con la seguridad. En la seguridad de todo, o sea, como dijimos, la seguridad tanto del equipo, que puede ser un equipo muy sofisticado, hay equipos eléctricos, electrónicos que son muy costosos, de muchos millones de colones, dependiendo de la aplicación, maquinarias muy costosas, la infraestructura también, porque un recalentamiento, un cortocircuito puede ocasionar llamas o explosiones que dañen el edificio, el inmueble, que se queme. Aquí vemos muchísimos siniestros que atienden los bomberos, ¿verdad? Sobre todo en viviendas por temas de poca seguridad en instalaciones eléctricas mal construidas y tras de mal construidas no tienen equipos de protección adecuados. Entonces, también para proteger el inmueble y obviamente lo principal es la protección de la vida de las personas y de los animales o mascotas que nosotros tenemos en nuestra vivienda. Entonces, esto es vital, o sea, cuando nosotros hablamos de seguridad, nos vamos a estar siempre direccionando principalmente a la seguridad de la persona y de todos los demás seres vivos. Eso va a ser lo vital. Y esto es lo que está diseñado, para lo que está diseñado nuestro Código Eléctrico Nacional, principalmente, para proteger la vida humana, la vida de las personas. Ahí es donde nosotros vamos a poner el mayor énfasis. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar por fuera las instalaciones eléctricas y las infraestructuras y todo lo demás que se encuentre inmerso en esa instalación de eléctrica, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a buscar garantizar una seguridad plena e integral en todo momento, de las personas, de los demás seres vivos, del inmueble y de la misma instalación eléctrica y de los mismos equipos que están conectados a esa instalación eléctrica. Entonces, ¿qué tipos de protecciones eléctricas o elementos de protección eléctrica nosotros podemos encontrar en una instalación? Para que una instalación sea completamente segura, siempre tenemos que tener una protección eléctrica. Y el principal elemento, aunque muchos no lo consideren, y que muchos a veces ni siquiera saben si está presente o no en su instalación eléctrica, el principal elemento que nosotros tenemos que tener en una instalación eléctrica y que nos va a proteger es la toma de puesta a tierra. La toma de puesta a tierra, cuando veamos puestas a tierra un poquito más adelante, creo que esto está en el módulo número 3, que cuando veamos puestas a tierra, es el elemento fundamental que tiene que estar presente en toda instalación eléctrica.
es el primer punto de protección que nosotros vamos a tener en una instalación eléctrica. Y luego lo vamos a ver con mucho más detenimiento cuando entremos al tema de puestas a tierra. Luego vamos a tener los interruptores y relés. Los interruptores son elementos que nosotros podemos manipular y que nos dan protección eléctrica, o sea que están diseñados para proteger un circuito, que tienen ciertas capacidades y ciertas características técnicas que permiten que automáticamente se desconecte un circuito cuando detecta alguna deficiencia en el sistema. Y luego tenemos otros protectores y aislantes. La energía eléctrica nosotros la transportamos por medio de conductores. Esos conductores, si están expuestos y nosotros tenemos contacto con esos conductores, nos vamos a energizar y nos vamos a electrocutar, porque nuestro cuerpo tiene muy poca capacidad para soportar energía eléctrica. Entonces, nos valemos de los aislantes, que son elementos que tienen mucha resistencia para proteger esos conductores. Entonces, por ejemplo, el forro del cable, ese aislamiento, está construido de un material específico que tiene una alta resistencia eléctrica, y es precisamente para que cuando nosotros toquemos el cable no suframos una electrocución. Entonces, estos protectores o estos aislantes nos ayudan también a protegernos, o sea, se tienen que considerar como elementos de protección eléctrica, así como consideramos, por ejemplo, el tape como un elemento de protección eléctrica, porque su función es precisamente eso, o sea, aislar el elemento conductor para que nosotros no tengamos contacto con esa parte conductora y no suframos alguna electrocución. Entonces, en cuanto a los interruptores, estos interruptores vienen a ser componentes que vamos a encontrar en mayor variedad, o sea, mayor cantidad de dispositivos que podemos considerar interruptores. De diferentes fabricantes, de diferentes características, nosotros tenemos que saber cómo seleccionar estos interruptores de una buena manera dependiendo de la aplicación que le queramos dar. Pero la mayor variedad de ellos, la totalidad de ellos, el objetivo que tienen es evitar electrocuciones, o sea, que el ser humano no se electrocute. Pero también nos sirven para impedir que se produzcan cortocircuitos, que se sobrecarguen los sistemas y que se ocasionen daños al circuito eléctrico y a sus componentes. Entonces, ellos están diseñados para proteger la instalación eléctrica contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Esto va a ser lo fundamental, y esto es lo que nosotros conocemos como breaker. El breaker es un interruptor termomagnético, que tiene dos condiciones, la parte térmica y la parte magnética. Entonces, la parte térmica es la que va a reaccionar cuando hay temperatura. Por eso térmico con temperatura. O sea, cuando el sistema se empieza a sobrecargar, se empieza a producir un exceso de temperatura. Y al detectar el interruptor que hay un exceso de temperatura, él internamente tiene un componente bimetálico que va a reaccionar a la temperatura, o sea, se va a expander y se va a contraer dependiendo de la temperatura. Cuando él empieza a calentarse este elemento, va a empezar a expandirse y se va a abrir el circuito, o sea, va a hacer la misma función de un interruptor. Va a abrir el circuito para proteger porque llegó a un límite. Entonces, esta temperatura se va a dar generalmente cuando el circuito está con sobrecarga, o sea, que está diseñado hasta cierta carga y nosotros le aplicamos más y más cargas, o sea, conectamos más equipos, el sistema se sobrecargó y empezó a generar temperatura. ¿Qué ocasiona esta sobrecarga de temperatura? Ocasiona
que el dispositivo lo detecte y que se dispare. Si no tuviese esa parte térmica, la temperatura seguirá aumentando, se va a empezar a recalentar los puntos más débiles, los puntos de conexión. El forro podría alcanzar llama y poder producirse un incendio. O se pueden dañar los equipos. Entonces, él nos presenta esa protección térmica contra temperatura, sobrecarga. Y la protección magnética, la parte magnética, nos da la protección contra cortocircuitos. Un cortocircuito es cuando dos elementos que están energizados, en este caso puede ser la fase, la línea viva o la fase que pegue con otra línea viva o otra fase, se unan. Eso es un cortocircuito, o la fase con una línea neutro y que genere también un cortocircuito. Esto es lo que nosotros llamamos un cortocircuito franco, o sea que es la unión no intencional de un elemento vivo o de una fase con el neutro o con otro elemento vivo. Entonces el breaker se va a disparar, o el interruptor se va a disparar de forma inmediata como protección. ¿Por qué sucede esto? Porque este breaker, por ejemplo, o este interruptor que tenemos aquí, tiene una capacidad de 30 amperios que nos está indicando acá. 30 amperios, o sea, esa es la capacidad máxima que tiene este interruptor para proteger el circuito que está gobernando. O sea, que en ese circuito estén circulando máximo 30 amperios. Pero en el cortocircuito, él nos dice por acá, no sé si se logra apreciar, vamos a marcarlo por acá en color rojo. Cuando se da un cortocircuito, por acá nos dice que tiene 10 kiloamperios. En un cortocircuito franco, como el que les indicaba, que es cuando dos líneas vivas o dos fases se conectan entre ellas o una de ellas con el neutro, lo que sucede con la corriente, el amperaje, es que se va a elevar de forma instantánea, inmediata. Va a sufrir una curva o un pico muy elevado. Entonces vemos que aquí él tiene una capacidad de interrupción de 10 kiloamperios. Kilo es 1000, o sea, 10.000 amperios. Entonces ese pico es tan instantáneo, son milésimas de segundos, es tan rápido que este dispositivo lo va a detectar y va a realizar la desconexión. Aunque es un amperaje tan elevado, el tiempo es tan corto que no va a dañar los equipos. Entonces, él tiene la capacidad para hacer la desconexión de forma instantánea. Por eso, cuando hay un cortocircuito, inmediatamente se dispara el interruptor, porque está diseñado precisamente para eso. Entonces, una cosa es este amperaje que tenemos acá, que nos dice que es de 30 amperios, que es la capacidad del circuito, de los componentes, de todos los componentes que tengamos en el circuito conectados. Esta es la capacidad máxima. Y estos 10 kiloamperios que tenemos acá es la capacidad de interrupción de cortocircuito que tiene el dispositivo. Este es un interruptor termomagnético. Lo conocemos popularmente como breaker. Nosotros lo conocemos como breaker. Se llama interruptor termomagnético, breaker, o también lo conocemos como disyuntor. Si escuchan por ahí o ven el término disyuntor, cuando hablamos de disyuntor, también nos referimos al interruptor termomagnético, que tiene dos características: una parte térmica y otra parte magnética para realizar la desconexión. Y tenemos otro elemento que es muy similar al interruptor termomagnético, y es el interruptor diferencial. El interruptor diferencial también tiene la misma función del interruptor termomagnético, pero
tiene otra funcionalidad. Y como vemos, si nos vemos acá en la imagen anterior, vemos que este interruptor termomagnético no tiene absolutamente ningún cable de conexión, mientras que el diferencial tiene aquí un cablecito adicional de color blanco que va conectado a la barra de neutros de nuestro tablero o de nuestro centro de carga. Entonces, el interruptor diferencial hace la misma función del interruptor termomagnético, pero tiene una función adicional. Él tiene un componente electrónico que permite censar, o sea, medir cuál es la corriente que está saliendo del sistema y cuál es la corriente que está ingresando al sistema. Eso quiere decir que si yo tengo un circuito conectado, por ejemplo, este interruptor es de 20 amperios y el circuito que está gobernando él es un aire acondicionado, por ejemplo, que puede andar por la mitad, por 10 amperios. El circuito del aire acondicionado está con 10 amperios y él detecta que en algún momento hubo una reducción de ese amperaje en milésimas, ¿verdad? Que no estaban los 10 amperios exactos, sino que quedó en 9.95 amperios. Entonces él va a desconectar automáticamente para protección. Quiere decir de que no hay una sobrecarga porque estaba en 10 amperios y tiene capacidad para 20 amperios, o sea, no hay una sobrecarga. Si no hay sobrecarga, no hay recalentamiento. No hay un cortocircuito porque no se disparó automáticamente por un cortocircuito, o sea, no hubo una unión de ninguna fase con otra fase o una fase con el neutro. Y entonces lo que hubo fue una fuga de corriente, lo que nosotros llamamos una fuga de corriente. Puede ser que en algún punto algún cable se peló, alguna parte, y quedó haciendo allí referencia a algún elemento de tierra. O sea, no hay un cortocircuito como tal, sino que únicamente hay algún problema. Entonces, él detecta que hay una diferencia en ese amperaje, en ese consumo del circuito, y desconecta para protección, para proteger a la gente, para que si fue que un cable se peló, por ejemplo, que un cable se peló y quedó pegando en alguna latita por ahí, que no hace un cortocircuito franco, pero que está por ahí haciendo alguna fuga de corriente, que alguna persona que llegue a manipular ese elemento no se vaya a electrocutar. Entonces él lo desconecta por protección. Esa es la función del interruptor diferencial. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre los dos tipos de interruptores? Pero una pregunta, cuando ya hay que cambiarlos porque ya llegó a su vida útil o algo así, ¿por qué razón se tendría que cambiar? Bueno, el interruptor, tanto el termomagnético como el diferencial tienen una vida útil bastante larga. Entonces, ¿qué es lo ideal? O sea, si yo tengo este interruptor para 20 amperios, pues generalmente la norma me dice que yo no lo tengo que llevar hasta los 20 amperios. O sea, que yo lo voy a dejar a 15, 16 amperios. O sea, tengo que dejar un margen ahí para que él trabaje desahogado, ¿verdad? Entonces él va a trabajar mucho tiempo así, no vamos a tener ningún problema, si no hay eventos, si no hay cortocircuitos, si no se ha dado ningún evento, él va a trabajar mucho tiempo. Si este interruptor de 20 amperios yo le puse 15 amperios y al tiempo se me ocurrió conectar otro elemento ahí, ya subió a 18 amperios y al tiempo le puse otro elemento y llegó a 22 amperios, o sea, ya superó su capacidad, él va a seguir funcionando, ¿verdad? Porque a veces siguen funcionando aunque estén más arriba de su capacidad, pero al cierto tiempo va a empezar a dispararse. Se va a desconectar, nosotros llegamos, lo bajamos, lo volvemos a subir, funciona, se vuelve a disparar, etcétera. Y esto sucede mucho con las duchas eléctricas, los que tienen duchas eléctricas todavía, que se empieza a disparar el breaker y eso es lo que nosotros conocemos nosotros como la fatiga. Eso quiere decir que los componentes internos, estos elementos de térmico y magnético, ya han hecho muchas reacciones, o sea,
se ha expandido y contraído muchas veces la parte térmica o ya los resortes de la parte térmica, termomagnética ya también han sufrido y entonces hay un efecto fatiga. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que cambiar el disyuntor generalmente cuando empieza a presentarnos ese tipo de problemas. Y obviamente, si yo tengo el sistema diseñado con 20 amperios y le conecté un aire acondicionado de 10 amperios y luego le puse otras cargas y me llegó a los 30 amperios, pues obviamente yo tengo que cambiar el interruptor por uno de mayor capacidad automáticamente. Pero recordemos que los aires acondicionados tienen que ir conectados únicamente a un circuito independiente con protección independiente. Lo puse nada más como ejemplo de aumento de cargas. Pero si yo tengo un circuito diseñado y le voy aumentando las cargas futuras, tengo que tomar la previsión que tanto los conductores y la protección cumplan. O sea, tengo que sustituirlos. ¿Se entiende? Sí, señor, gracias. Ok, con gusto. Muy bien, entonces ya estamos 11:29, ya estamos cerrando la sesión. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pase muy bien. Igual, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.